En 2019 se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil Española y el comienzo del éxodo de miles de ciudadanos españoles. Francia, México y Argentina serían los principales destinos de esa larga y dolorosa diáspora que arrancó de su tierra a casi 500.000 de trabajadores, académicos, intelectuales y artistas, muchos de los cuales no regresaron nunca más a su patria. A través del proyecto Transterrados, el Centro Cultural Parque de España intenta recuperar ese capítulo de la memoria histórica en una suerte de homenaje a aquellos migrantes, a esos expatriados que, aún viviendo el exilio como un profundo y penoso drama, continuaron trabajando no solo en la recuperación de la democracia en España, sino haciendo importantes aportes al desarrollo académico, político y cultural de los países que les dieron acogida. Vamos a conversar con el doctor José Barrientos Rastrojo, profesor de Filosofía de la Universidad de Sevilla, quien estuvo de visita en el Centro Cultural Parque de España. Con él conversaremos sobre María Zambrano, una de las principales filósofas y pensadoras de España. María Zambrano es una filósofa del siglo XX, 1904-1991, que nace en Vélez, Málaga, y que se plantea estudiar filosofía por varias razones, pero sobre todo porque le interesaba mucho descubrir la profundidad de la existencia. Esa profundidad de la existencia que la filosofía lo había hecho muy lógico argumentalmente, como ella dice, muy hegelianamente, muy cartesianamente, es insuficiente para llegar a comprender determinados ámbitos de la realidad, y entonces su aproximación es una aproximación de razón poética, es decir, cómo a través de metodologías poéticas podemos llegar a comprender determinados resquicios de la realidad que no se pueden acceder a través de otros tipos de racionalidades. Como ella dice, la razón debe adquirir la forma de una gota de aceite que se introduce en resquicios de la realidad, en edificios, y en ese momento esa gota de aceite, esa racionalidad, nos descubre nuevas formas de entender la realidad ante lo mismo que tenemos delante. Entonces, bueno, en este sentido la teoría de María Zambrano es una razón poética que nos permite ver la realidad, la misma realidad, de una forma distinta. María Zambrano, durante los años de la República, sostiene un claro compromiso político y feminista. Pero es una época donde María Zambrano tiene un cierto interés político. De hecho, la primera obra de María Zambrano es Horizontes del liberalismo, donde precisamente está hablando de política, de las dinámicas políticas, y probablemente porque estamos hablando de principios de los años 30, finales de los 20, una época que empieza a ser convulsa políticamente para España, y donde María Zambrano tiene determinados intereses políticos y sobre todo tiene muchos intereses feministas. Hay una columna que ella empieza a escribir, la columna Mujeres, en El Liberal, cuyos artículos son muy interesantes, que creo que para todo aquel que esté trabajando, para toda aquella mujer y hombre que esté trabajando el tema de filosofía feminista, es un must, es algo que debería de estar leyendo. Se han recogido en una obra que se llama La aventura de ser mujer, y hay unos textos fabulosos sobre el tema del feminismo, y ahí ella se interesa mucho sobre la posición de la mujer, inclusive a nivel político. Además, no solo se interesó por el tema de las mujeres, sino también por la situación social de lo que estaba sucediendo en España. Estamos hablando de una España en los años 30 y a finales de los 20 de muy oscura, de Españas donde había muchísimos pueblos que no recibían ningún tipo de cultura. Es decir, esta España donde cuando los estudiantes iban a hacer las misiones pedagógicas, es decir, se iban en verano a dar conferencias a los pueblos oscuros de España, los recibían a bombo y platillo, literalmente, y donde el propio Federico García Lorca está con la barraca dando vueltas por España, por estos pueblos, para levantar culturalmente a España. Y además, levantarlo culturalmente, pero con unas intenciones muy sociales, unas intenciones muy políticas. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir que, como en el caso de Blas Zambrano, de estos maestros de principios del siglo XX, consideraban que la única forma de levantar el campesinado, al pueblo, a los trabajadores, era a través de educación. Después de estos primeros libros, María Zambrano parte hacia el exilio. Obviamente fue exiliada en España porque estaba dentro de la línea del mundo republicano, y estuvo exiliada pues 40 años, y eso le ayudó, como decíamos antes, a adquirir su propio rostro filosófico. Lo utilizaba al final como un recurso. Zambrano en el año 36 sale de España justo cuando se desarrolla la guerra civil, porque se casa con una persona que es diplomático.
y porque se pensaba que España, o sea, la República iba a ganar la guerra. Cuando se ve que no está tan claro que la República gane la guerra, en el año 37 ella vuelve a España para luchar por la propia República y entonces se significa políticamente. No es algo casual, sino que hay una serie de congresos de intelectuales a favor de la República y ella participa en estos congresos, con lo cual obviamente ella se señala políticamente y en el momento en que se pierde la guerra civil, en el momento en que uno de los bandos gana la guerra civil, ella tiene que salir directamente por la frontera francesa y es cuando empiezan los exilios de María Zambrano. No solo se puede hablar del exilio de Zambrano, sino que son sucesivos exilios, porque no es una persona que se quedase en México, como por ejemplo Eduardo Nicol, José Gaos, sino que es alguien que va pasando por distintos países, que como digo son los que le dan el rostro a María Zambrano. El paso por los distintos países en su largo exilio marcó definitivamente el pensamiento y la obra de María Zambrano. Las categorías zambranianas dependen mucho de su propia existencia. Es crucial en Zambrano conocer su biografía, no solo por un prurito academicista, sino que realmente categorías como exilio no es algo que ella inventa, sino es algo que ella misma sufre. Categorías como razón poética, la poesía, no es algo que ella elucubra, sino que gran parte de sus amigos o de sus relaciones son poetas. Antes hablábamos de Antonio Machado, pero Federico García Lorca es el amigo íntimo de su primer amor. Luis Cernuda, ahí hay mucho carteo con Luis Cernuda, con lo cual efectivamente hay mucha vinculación entre la biografía de Zambrano y la filosofía de Zambrano, y la categoría de exilio no es una categoría, es algo que ella misma está trabajando. Ella diferencia entre exilio, entre el refugiado, el exiliado, o sea, son determinadas categorías que ella efectivamente está viviendo. Para María Zambrano el regreso a España fue muy complejo, igual que lo fue para muchos de los intelectuales que regresaron en los años 70 y 80. Cuando llega a España, Zambrano, uno de sus grandes problemas es que la España que ella intenta recuperar ya no existe. Es decir, los lugares no existen, pero sobre todo la gente no existe. Sí, es verdad que tenía algunos conocidos, pero claro, el Vélez Málaga de Zambrano, pues bueno, podía existir la atmósfera, pero ni siquiera la atmósfera era la misma. Con lo cual es la tragedia de muchos exiliados que nunca regresaron, nunca pudieron regresar. Si el exilio dura 1 año, 2 años, bueno, cuando regresas probablemente te encuentres con la gente con la que estuviste, los contextos más o menos pueden ser los mismos, pero cuando han pasado 40 años, no hay los edificios, las estructuras son distintas y el propio español ya es otro español. No es el español no existe el español de los años 30, sino que es un español, pues no lo sé, que está en los inicios de medios digitales. Obviamente en Madrid es muy visitada, es la parte positiva, es la época del reconocimiento de María Zambrano, donde le dan un doctorado honoris causa, donde le conceden el premio Cervantes. María Zambrano es una figura que ha pasado a la historia por su aporte a la filosofía y al pensamiento. Preocupada y ocupada por temas existenciales, sociales y sobre los derechos de la mujer, su pensamiento está vivo en sus libros y en su legado.